Estamos contentos de tenerte nuevamente en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los cristianos y sus deberes cívicos. Y tenemos la oportunidad de contar con el doctor Nicholas Miller. Es un placer estar contigo. Placer tenerte. Gracias. Placer. Estás disfrutando del sol de Interamérica. ¿Cómo se siente eso? Sin duda, está más cálido que lo que ha estado el noreste de Estados Unidos recientemente. Es agradable estar aquí entre el calor del sol y la calidez del pueblo puertorriqueño. Así es, y gracias por hacer de esto tu segundo hogar. Estamos contentos de tenerte aquí. Y en esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre ti. Has practicado la abogacía durante muchos años. ¿Puedes contarnos sobre eso? Cierto. Primero estudié teología en el Pacific Union College, pero sentí el llamado a trabajar en la libertad religiosa. Así que estaba en prederecho y me fui a la Facultad de Derecho en la ciudad de Nueva York y practiqué durante unos 12 años con el gobierno, con firmas privadas, pero me especialicé en Derecho Constitucional y especialmente en la ley de la Iglesia y el Estado, y trabajé y escribí en esa área durante muchos años, y luego, a principios de los 2000, fui contactado por la Universidad Andrews para hacer estudios adicionales, para hacer un doctorado de historia religiosa y legal y ayudarles a operar un centro de libertad religiosa en la Universidad Andrews, y enseño en el Departamento de Historia de la Iglesia allí. Y así es como muchos de nuestros espectadores quizás te han conocido a través de tus escritos o tus presentaciones. Sabes, a nivel mundial, te han utilizado como referencia en temas de iglesia y Estado, libertad religiosa, también sobre, quizás, cómo lidiamos con nuestros deberes cívicos. Y ese es nuestro interés en esta oportunidad. ¿Cómo los cristianos deberían entender los temas del deber cívico? Sí, es una gran pregunta. Y por supuesto la Biblia ofrece una variedad de respuestas, porque los estados se comportan de diversas maneras. A veces hacen lo que dice Romanos 13 que deberían hacer, y recompensan el bien y castigan el mal. Y cuando los gobiernos hacen eso, es algo fácil para los cristianos, los ciudadanos apoyar, respetar y obedecer al gobierno. Las preguntas se vuelven más difíciles. ¿Qué pasa cuando los gobiernos quizás sostienen el mal y castigan el bien? Porque sabemos que los gobiernos a veces hacen eso. Y está claro que Pablo, al escribir el libro de Romanos, tuvo que escribir con cuidado porque estaba escribiendo a Roma. Así que no necesariamente explicó todo eso. En Romanos tenemos que leerlo entre líneas, pero también si leemos los libros de Daniel y Revelación y leemos las enseñanzas de Cristo, vemos que hay momentos y lugares donde podría ser necesario haber alguna resistencia a las cosas que hace el gobierno, ya sea a nosotros mismos o a otras personas. Y para nuestros propios pioneros, eso surgió en el tema de la esclavitud, donde sentimos que esto era injusto, que los gobiernos que esclavizaban a las personas, especialmente sobre la base del color de su piel, estaban actuando de manera injusta, y debemos oponernos eso. Y Ellen White llegó a decir que deberíamos desobedecer leyes injustas, y ella estaba hablando sobre la ley de esclavos fugitivos en su época. Eso requería que las personas que se encontraran con esclavos fugitivos los devolvieran al gobierno y a sus amos. Ella dijo, esta ley no debemos obedecer, ser transgresores de la ley. Así que hay un rango de cómo necesitamos responder al gobierno para interactuar ellos. Así que si trato de usar la Biblia como un libro de cocina solo para intentar encontrar la receta para mi próxima comida, no funcionará de esa manera. Tenemos que ver el contexto. Tenemos oportunidades que los gobiernos estaban alineados con la voluntad de Dios. Hubo momentos en los que tuvimos la teocracia. Quizás fue el momento más oscuro durante la época de los jueces. O tenemos gobernantes que obedecían al Señor y otros que no. Así que supongo que tenemos que tener mucho cuidado al leer las Escrituras y también al leer nuestra historia de la Iglesia, esos primeros pioneros
Aparte del tema de la esclavitud, hubo otros problemas como las leyes azules y otros casos en los que hubo un choque entre lo que nuestros pioneros practicaban y lo que exigía el gobierno, la práctica de los pioneros y lo que exigía el gobierno. Bueno, quiero decir, sí, has mencionado otro buen ejemplo, el tema de las leyes azules, llamadas leyes azules, porque las leyes religiosas se escribían en papel azul en las primeras colonias, pero a menudo se referían a las leyes del domingo, a las leyes de cierre del domingo, a las leyes de sacralidad del domingo, y los primeros adventistas se vieron atrapados en algunas de estas y de hecho pasaron un tiempo en la cárcel en algunos casos, y nuestro Departamento de Libertad Religiosa fue fundado, al menos en parte, para responder a estas leyes gubernamentales injustas. Así que ese es otro buen ejemplo. También hay ejemplos de líderes adventistas y de Ellen White misma buscando cambiar o implementar leyes que traigan una mayor justicia, y un buen ejemplo de eso, por supuesto, es el movimiento de prohibición, donde Ellen White habló ante las audiencias más grandes de su vida al pedir leyes para prohibir la venta y la fabricación de alcohol y la venta y el uso de alcohol. Así que tuvimos interacción, una interacción. No éramos solo un grupo pietista que solo se protegía a sí mismo. Abogaríamos, ya sea en contra de leyes injustas o a favor de la aprobación de leyes justas. Y sucedió no solo en cuestiones domésticas, sino que, según entiendo, tú eres el historiador, que temas como el imperialismo y cómo los pioneros estaban dejando que su voz profética se escuchara en cuestiones de la creación de imperios durante finales del siglo XIX. Sí, es cierto. La guerra hispanoamericana se sintió por nuestros líderes. Jones, el famoso defensor de la libertad religiosa, escribió muchos artículos en la revista Liberty, criticando a América, y realmente esto fue, ¿sabes?, presión política en cierto sentido, intentando hacer que los adventistas vean la inapropiación, la arrogancia, la agresividad de usar armas en un lugar lejano de casa. Realmente no fue una guerra defensiva, y nuestros líderes sentían que estábamos dispuestos a hacer esto debido a cuestiones de raza. Eran personas de color marrón, no personas blancas, por cuestiones de religión. Eran católicos, no protestantes. Y así sintieron que esto era un ejemplo de América hablando como un dragón y que necesitábamos alzar la voz en contra de esto. Racismo, imperialismo y nacionalismo cristiano es lo que hoy llamaríamos. Así que supongo que si algunos de esos pioneros apasionados estuvieran vivos, a principios del siglo XX hablarían sobre la Compañía de Frutas Banana, Compañía Frutera United, sobre la guerra de la banana, sobre las invasiones de los diferentes países de América Latina y cómo eso ha tenido un efecto que vemos ahora, 100 años después, sobre el establecimiento de Puerto Rico y la forma en que ahora está luchando económicamente. La mayoría de los estadounidenses en los Estados Unidos no saben que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero tienen un estatus de segunda clase porque no tienen representación real en el gobierno. Puerto Rico se convirtió en un territorio americano a raíz de las guerras que los pioneros adventistas criticaron proféticamente como un mal uso del comportamiento imperialista. Y aquí estamos, 100 años después, viendo el impacto continuo de esto. Sí, y supongo que obtuvimos la mejor parte de esto porque al menos tenemos algunos derechos que otros que vieron su medio de vida destrozado no tienen y tienen que emigrar ilegalmente. Así que si tengo que emigrar por la difícil situación que tenemos aquí, simplemente compro un boleto y me voy. Pero otros no tienen la oportunidad. Y quizás esa sea una de las cuestiones que llama nuestra atención en este momento mientras vemos a la aplicación y ejecución de leyes que impactarán a muchos de nuestros miembros de la Iglesia en los Estados Unidos, así como otras leyes. Se están promulgando leyes similares aquí en América Latina. Tenemos la República Dominicana, también tenemos otros países alrededor de Venezuela
que han sido afectados, especialmente Costa Rica, con su frontera con Nicaragua. Así que este es un problema continuo en todo el mundo. Y como podemos extraer de la Biblia, quizás algunas actitudes entonces hacia el refugiado o el migrante. Bueno, este se está convirtiendo en un tema muy urgente. Acabamos de tener una inauguración hace poco más de una semana y ha habido una serie de órdenes ejecutivas que están cambiando de manera bastante drástica el panorama de la inmigración en América. Va a haber una línea mucho más dura sobre quién puede entrar y cómo. También han eliminado los lugares seguros, escuelas, hospitales y iglesias para agentes del gobierno permitidos para entrar y acceder a estos lugares en busca de inmigrantes indocumentados. Y hay toda una ola de miedo que está barriendo esta comunidad y no quedando sin tocar de ninguna manera. Nuestra iglesia, donde, sabes, muchos de nuestros miembros en los Estados Unidos son de países latinoamericanos, no están documentados. Y estamos hablando de miles y decenas de miles de nuestros compañeros creyentes que podrían estar en los bancos junto a nosotros, que ahora están viviendo en un estado de miedo elevado. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro papel y deber como ciudadanos y también como compañeros, miembros de la iglesia y hermanos y hermanas en Cristo? Sé que hemos realizado algunas acciones con refugiados en el pasado. Una de las imágenes más dramáticas que la gente tiene es lo que sucedió durante la operación especial que está ocurriendo en Ucrania. Así que ADRA estuvo activa, trabajando con las personas que tuvieron que huir de su patria y se fueron a Rumanía, a Polonia, a Alemania. ¿Cuál fue el papel de ADRA con esos refugiados? Bueno, según entiendo, ADRA busca establecer campamentos humanitarios que los refugiados pueden orientarse, pueden aprender cuáles son los nuevos requisitos legales en el país, a los que han llegado para que puedan buscar trabajo, empleo y educación de maneras que cumplan con los requisitos del gobierno. ADRA fue recientemente. El perfil no es exactamente la palabra correcta, pero se le da crédito injustamente en ayudando a trasladar migrantes de América Latina hacia los Estados Unidos. Y eso no es cierto. Lo que hacen es tener campamentos humanitarios que ayudan a estos migrantes vivir legalmente y de manera segura, con recursos en los países a los que llegan. Y si no lo es, si ADRA tiene éxito, esas personas realmente querrán seguir quedándose en esos países. Si no hay ayuda humanitaria o si las pandillas están al mando, es más probable que la gente se mueva a buscar lugares más seguros y eventualmente vayan a los Estados Unidos. Así que ADRA y los adventistas han sido injustamente atacados y necesitamos desmentir esta desinformación. Están proporcionando servicios humanitarios dentro del marco de la ley, no alentando a las personas a ir a otros lugares. Y eso no es una evaluación justa en absoluto. Y me alegra que hayas aclarado eso. He visto esto de primera mano en muchos otros lugares. Recuerdo estar en Congo, donde muchos Hutus, ya sabes, después de que los Tutsis recuperaron el poder, se fueron a la República del Congo. Más recientemente estuve en el mes de agosto del año pasado, en la frontera entre Tailandia y Myanmar, y tenemos a muchas personas kenianas que han podido cruzar a Tailandia buscando un refugio seguro fuera de la crisis que tienen allí. También los venezolanos en Perú, Colombia y otros países que visito. Y en un par de semanas habrá en Tapachulas la frontera entre Guatemala y México, que ha sido amenazada con ser cerrada. Así que supongo que la frontera ha extendido las fronteras de los Estados Unidos hasta México. Así que para mí es algo dramático porque he conocido a personas de primera mano, sus tragedias, sus problemas. ¿Y cómo podemos
como cristianos, no empatizar con el dolor de los demás? Bueno, planteas preguntas muy buenas. Debemos decir claramente que ADRA opera dentro del marco de la ley y no busca que las personas rompan la ley, pero como cristianos, ¿hay alguna vez un momento en que las leyes pueden ser dejadas de lado en nombre de principios superiores? Y si tomas la Biblia en serio, la respuesta es, de hecho, tiene que ser sí. Quiero decir, es famoso que los discípulos dijeron, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o al hombre? Y cuando hay un conflicto entre esos principios, entonces, por supuesto, necesitamos obedecer a Dios. ¿Tienen ejemplos en la Biblia, historias que pueden ayudarnos? Bueno, ya sabes, sobre la migración es difícil para creyentes, tendemos a ser personas que seguimos las reglas y respetamos la ley. Bueno, tenemos a estos inmigrantes indocumentados, están en nuestro país, ¿cómo hacerlo? Defiéndelos o habla por ellos. Cuando han roto las reglas, ya sabes, el gobierno probablemente esté haciendo lo correcto al intentar hacerlo. Y, ya sabes, no podemos decir en todos los casos cuál puede ser la situación. Y los criminales ciertamente necesitan ser devueltos, que han sido violentos. Pero por otro lado, como has mencionado, hay historias en la Biblia. No tenían sistemas de inmigración de la misma manera que los tenemos hoy. Y las visas no eran realmente algo. Pero si lees la historia, por ejemplo, de los hijos de Israel viajando hacia la tierra prometida, hay fronteras y hay gobiernos que se niegan a dejarlos pasar por ciertas naciones y tienen que rodear otras naciones. Moisés es un inmigrante ilegal o inmigrante, si lo prefieres, ¿verdad? Él mata al egipcio y luego huye del país para escapar de la ira del faraón. Más tarde regresa y ayuda a guiar a los hijos de Israel en una migración ilegal, fuera de las fronteras de un país. En la historia de Moisés podemos recordar todas estas mujeres que son las parteras tratando de proteger a sus refugiados, así que supongo que hay una diferencia entre un refugiado y un migrante. ¿Cómo podemos quizás ver ciertos matices? La diferencia entre alguien que busca una mejor educación, mejor atención médica, más oportunidades laborales, de la persona que es víctima de violencia, persecución y otro tipo de dificultad en ese sentido. Sí, ese es un buen punto, que hay dos categorías y que se fusionan y se superponen de alguna manera, pero creo que podemos ver claramente a alguien que tiene una vida que es, ya sabes, decente y segura en un lugar, pero me gustaría desarrollar sus habilidades más plenamente y conseguir un mejor trabajo y quiere mudarse a otro país para hacerlo, frente a una persona que carece de comida, carece de seguridad, que está en peligro de muerte, o tal vez no de muerte, sino de circunstancias difíciles y coercitivas y la restricción de su libertad religiosa u otros tipos de libertades. Entonces esas personas son refugiados y nuestro país reconoce esto. Tenemos un programa para asilo, ¿verdad? Y el asilo se extiende a las personas que tienen un miedo genuino de persecución de un tipo u otro. Y así creo que somos quizás más comprensivos con aquellos que tienen estatus de refugiado, dejando atrás peligros reales. Y la Biblia parece permitir que los refugiados a veces tomen el asunto en sus propias manos. Hablamos de Moisés, hablamos de los hijos de Israel, quizás la más famosa, grupo de inmigrantes indocumentados. Si defines eso como salir de un país en contra de la voluntad de las autoridades civiles, es la Sagrada Familia. ¿Sabes? Herodes quería atraparlos. Sí, fueron advertidos. Salieron de noche para que la gente no lo supiera. María, José y Jesús van a Egipto y se quedan allí y luego regresan de manera furtiva. Así que es difícil condenar a todos los migrantes indocumentados como si fueran infractores de la ley inmorales, cuando la Sagrada Familia habría caído en esa categoría, y por lo tanto no debemos ser demasiado rápidos en juzgar las circunstancias que llevaron a las personas a venir a nuestro país, quizás de una manera no tan documentada como tú y yo tenemos el privilegio de poder hacerlo. Yo fui un inmigrante, vine de Inglaterra y pude venir con una tarjeta de residencia y mi padre trabajaba
pero tuve un cierto privilegio en mi vida que me permitió hacer eso y no debería juzgar de inmediato a aquellos que pueden tener circunstancias más difíciles y se ven obligados a hacer las cosas de una manera algo diferente. Así que vemos que la Biblia tiene estas diferentes circunstancias. Luego, diferentes historias, que debemos escuchar esas voces y, hoy, humildemente, escuchar también las historias de otras personas. ¿Qué impacto crees que tendrán? Las leyes de inmigración que se están enfatizando y demás tendrán un impacto en las iglesias. Solía trabajar en una nueva iglesia allí al lado de Andrews en Lawrence y de hecho, el 80 al 90% de las personas allí eran indocumentadas. Mi primer anciano, era indocumentado. Tenía 2 nombres, ya sabes, y estaba pagando sus impuestos con otro número de seguro social y así sucesivamente. Y eso planteó algunas preguntas sobre las que tuve que tener conversaciones con él sobre la consistencia y la coherencia. Pero cuéntame sobre el impacto que estas leyes tendrán sobre, o estos nuevos decretos tendrán sobre los miembros de la iglesia. Bueno, ciertamente va a crear un nivel de miedo mucho más alto, va a crear un poco un clima de miedo, que la comunidad inmigrante ya no quiere interactuar demasiado con las autoridades, porque si se descubre que son indocumentados, pueden ser deportados. Y ya hay historias. Por supuesto, las personas que cometen crímenes son las primeras en ser deportadas. Pero ahora estamos escuchando historias de personas que tienen infracciones de tráfico, que esto puede ser la base para que sean sacados del país. Y ya sabes, si estás herido, si eres la víctima de algún crimen o abuso conyugal, o no vas a querer reportarlo porque podrías perder tu medio de vida y ser enviado a otro país. Así que vamos a necesitar buscar maneras de apoyar a nuestros hermanos y hermanas que puedan tener necesidades genuinas, ya sea médicas, legales u otras, que puedan obtener ayuda sin sentir que van a poner en peligro su vida familiar, la vida de sus hijos y la escuela. Algunas de estas personas tienen hijos que nunca han vivido en esos otros países. ¿Cómo te sentirías si te enviaran a un lugar donde nunca has vivido antes? Quizás ni siquiera hables el idioma. Hay un momento real en el que la iglesia adventista va a tener que, de alguna manera, elegir entre mantener la ley del país en todos los aspectos, mostrando compasión a nuestros hermanos y hermanas durante un tiempo de dificultad y de prueba. Y eso significa que quizás tengamos que tener esas conversaciones difíciles como las que tuve con mi anciano y con otras personas, y al mismo tiempo dándose cuenta de que no es mi deber, es juzgar. Creo que puedo hablar de 2 historias. La historia del samaritano, donde tenemos a alguien en la carretera que está herido, y solo puedo usar esta actitud santurrona, sabes, estaba solo, te lo mereces, ya sabes, y así sucesivamente. Y puedo simplemente pasar de largo o ser misericordioso con esa persona, con el otro. Y también la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Ella es pecadora, seguro, ya sabes. Ella merece ser apedreada. Pero Jesús tiene una actitud diferente. Es interesante que la persona que pagó por sexo no estaba allí, ya sabes. Así que a veces elegimos qué pecados son pecaminosos o qué pecados no son tan importantes, aceptables. Pero esas 2 historias, ¿qué puedes sacar de esas 2 historias en el contexto de lo que somos experimentando hoy? Bueno, creo que en estas historias Cristo está señalando preguntas morales más grandes que están ocultas detrás de las reglas. Conocemos ambas historias. El samaritano se presenta como una especie de, bueno, en el caso del buen samaritano, como un héroe moral, como la persona que hizo lo correcto,
más que el sacerdote y el levita. Están siguiendo la ley porque no suponía contaminaran. Están siguiendo ley. Y el samaritano está adorando en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y, 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 y sin embargo, él es el que es moralmente puro y creo que demuestra que seguir ritualísticamente rituales, reglas religiosas o incluso entonces la letra de la ley, el asunto de la ley civil, puede que no sea el camino justo. Y como abogado, aprendemos desde el principio que hay dos tipos de leyes. Hay algo llamado malum in se, pon a prueba tu latín hoy, significa que la cosa en sí misma es mala, en contraste con malum prohibitum, que significa que es incorrecto porque está prohibido. Malum in se significa que la ley, ya sabes, que prohíbe el asesinato, el robo y el adulterio, está prohibiendo cosas que son inherentemente inmorales, pero hay otros tipos de leyes, las leyes de zonificación o el tamaño de los letreros que tienes, tal vez algunas leyes de tráfico, son simplemente incorrectas, porque el gobierno lo ha designado arbitrariamente de esa manera y las leyes de inmigración generalmente caen en la categoría de malum prohibitum, ¿verdad? No hay líneas en la tierra que digan que no puedes cruzar esta línea, son los humanos los que crean estas cosas. Eso. El malum prohibitum debe ser respetado debido a la autoridad del gobierno, pero también es cierto que otros principios pueden en ocasiones prevalecer, como en el caso de la ley de los esclavos fugitivos. El malum prohibitum fue superado por principios morales, de equidad e igualdad hacia los seres humanos. Y así, en esta área, podría ser que a veces, y bajo ciertas circunstancias, sería incorrecto. Por ejemplo, si un oficial de ICE se acercara al pastor de una iglesia y dijera, necesito una lista de todos sus miembros hispanos, ¿Debería darles la lista? bueno, creo que aquí es donde el privilegio del pastor y la separación entre la iglesia y el Estado y la confidencialidad de las listas de miembros deberían tener prioridad sobre el mandato funcionario del gobierno. Y obviamente no deberías resistir físicamente a los funcionarios del gobierno, pero tampoco tienes que darles cosas al menos sin órdenes de arresto. Y sugeriría contactar al abogado de la conferencia y haciéndolos participar para que puedan abogar por la confidencialidad. Hay algo llamado el privilegio de penitente, el privilegio del clero, de confidencialidad sobre asuntos de religión y las relaciones entre los feligreses y el pastor. Y necesitamos tener cuidado al no dar información que pueda comprometer a nuestros miembros innecesariamente. Ahora, eso es diferente a si alguien ha cometido un crimen o se sospecha de violencia, robo o asesinato. Hay lugares para la cooperación, pero creo que en esta área, si hay solo una búsqueda general de personas que podrían estar indocumentadas, necesitamos ser más como las parteras egipcias, que mencionaste antes, que no van a simplemente ofrecerse voluntarias víctimas. Si se quiere, Así que supongo que podemos concluir que en primera instancia la Biblia nos enseña compasión. También nos enseña a obedecer las leyes del país siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes de Dios, los principios de Dios. Así que también tenemos principios versus reglas específicas que vemos y tenemos esas diferencias entre esos dos tipos de leyes. Y mi latín está oxidado, así que vas a repetir el término malum in se, o leyes basadas en principios morales, versus malum prohibitum, que son solo leyes para organizar la sociedad y hacerla más eficiente y operativa de la manera que preferimos, pero no de una manera que sea requerida por la moralidad. Así podemos concluir que en ocasiones las personas han mentido e incluso cometido asesinato y ha estado mal. Como en el caso de Rahab. Sabes, ella estaba mintiendo. Y no estamos condonando mentir,
pero lo vemos en ese contexto y dejaremos que el Señor se ocupe de esos casos. Ocultaron judíos, quebraron la ley, escondiendo a judíos y todos aquellos que rompieron la ley para hacer este bien moral. Así que, al mismo tiempo, también podemos deducir que no vamos a fomentar la inmigración ilegal ni la violación de la ley, ni seremos insistentes en nada que sea ilegal. Pero al mismo tiempo podemos proporcionar y atender las necesidades de las personas. Para las personas están en necesidad. Sí, sí. Como samaritano, Tienes que ser astuto como las serpientes y sencillo como las palomas y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. A medida que buscamos unir estos diversos principios y preocuparnos por la humanidad de nuestros hermanos y hermanas, incluso mientras mostramos respeto por nuestros gobernantes. Mientras pastoreaba tuve que lidiar con varios casos de deportación, ¿sabes? Y visitarlos en la instalación. Uno de ellos era en realidad uno de mis vecinos. Él era un estudiante en Andalucía, ¿sabes? Y había una manera muy injusta en la que lo trataron de manera injusta y finalmente fue deportado. Pero lo visitaremos, lo animaremos, enviar cartas. Podemos proporcionar asesoría legal y asegurarnos de que esa persona tenga derechos. Porque ellos tienen derechos, eso no significa estén en la situación de venir que no tengan derechos. Así que tenemos que asegurarnos y supongo que evitar el aislar y hacer que nuestros hermanos que están en la situación de venir, sea cual sea la circunstancia, incluso si tenemos que tener las conversaciones difíciles, señalando y tomando la piedra, porque no soy sin pecado, ¿verdad? Y tengo mi propia parte de problemas. Bueno, y has dicho antes que hay marcos legales para todo esto, y ha habido una gran cantidad de órdenes ejecutivas y la anulación de viejas órdenes ejecutivas, y algunas de estas órdenes ejecutivas no son del todo legales, parece. Ha habido un intento de cambiar los estándares constitucionales mediante órdenes ejecutivas, lo cual no está permitido, lo cual no es constitucional. Pero gran parte de esto puede tener que ser luchado a través de los tribunales, y va a haber mucha confusión en el sistema judicial, en el gobierno, incluso entre los funcionarios de inmigración. Y así que estamos comprometidos. Soy director de un centro de Derecho y Política Pública en la Universidad Adventista de Washington, y ya hemos estado comunicándonos con los líderes de la Iglesia y otros recursos de inmigración. Vamos a estar trabajando en materiales para ayudar a las iglesias a entender sus derechos y responsabilidades en relación con sus miembros inmigrantes, y también para ayudar a esos miembros a conocer sus derechos y responsabilidades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recursos legales tienen para que podemos manejar esto de la manera más efectiva y responsable en este entorno que cambia rápidamente? Así que te mantendremos informado sobre cuándo estarán disponibles estos recursos, y tus oyentes también podrán estar al tanto de eso. De hecho, estamos con la multitud. Quizás la multitud está a nuestro alrededor. Escuchamos los gritos. Supongo que harías tú. También vas a gritar lo que ella realmente merece. ¿Él no lo merece? ¿Vas a tener una piedra en la mano? Bueno, Nick, veo alguien que era un refugiado escribiendo en la arena y me siento avergonzado de las cosas que he hecho. Así que supongo que hoy oraría por nuestro gobierno, por nuestros funcionarios. Oraré por aquellos que en este momento están luchando, aquellos que dependen en casa del trabajo que estas personas están haciendo incansablemente. Supongo. Dejo caer mi piedra y me alejo. Bueno, estamos rodeados de dos multitudes, ¿no es así? Estamos rodeados de la multitud que quiere sangre y castigo, pero también estamos rodeados de una gran nube de testigos. ¿Quiénes son los héroes morales del pasado en la Biblia, en la historia de la Iglesia? El ejemplo moral de personas como William Wilberforce y Ellen White y
John Byington, quien dirigió una parada en el ferrocarril subterráneo, y nos señalan a hacer cosas que requieren valentía moral en nombre de nuestra humanidad común. Y es una cuestión de qué multitud vamos a escuchar. Así que supongo que estaba equivocado. ¿No debería simplemente alejarme? Me estás empujando a que tome mi abrigo porque la mayor parte del tiempo ya es negativo. Parcialmente vestido de alguna manera. Y así que tomaré mi abrigo, trataré de ayudarla. Trataré de entenderla y escucharla. Y luego vamos a imitar a Jesús. Amén. Gracias, Nick. Es un gran honor tenerte con nosotros. Y estamos esperando más oportunidades para informar a cada uno de los que son parte de IATS, no solo aquí en América Latina, sino en todo el mundo. Gracias. Muy bien. Dios te bendiga, Efraín, y tu podcast y tu influencia aquí. Y gracias por este tiempo.